la semana que cambió la historia. Cuando entiendes la pasión de Cristo, entiendes la redención y tu lugar en ella. Hay semanas que pasan sin dejar huellas, ni nos acordamos. De hecho, creo que no nos acordamos de la mayoría de las semanas. Pero hay semanas que impactan nuestras vidas. Yo no puedo olvidar aquella semana del 23 de diciembre del año 2015, cuando me enteré que mi hermano tenía un cáncer. No puedo olvidar eso. Hay semanas que nos marcan. Pero hay semanas que bendicen nuestras vidas, que nos llenan de fortaleza y de alegría. Todos sabemos que hay momentos que cambian la dirección de una vida. Una decisión, una pérdida, una oportunidad. Pero el cristianismo afirma algo radical. Afirma el cristianismo que existe una semana que no solo cambió vidas individuales, sino que le dio otro sentido a la historia de la humanidad. Y lo interesante es esto: esa semana no fue el resultado de una tragedia inesperada, ni de una serie de eventos fuera de control. Esa semana fue en realidad una secuencia profundamente intencional. Esa semana que el cristianismo llama Semana Santa fue una semana con propósito. Mientras los líderes religiosos pensaban que estaban eliminando a Jesús, Dios estaba obrando redención. Mientras Roma creía que estaba ejecutando un problema político, mientras Roma pensaba que estaba ejecutando a un subversivo, Dios estaba entronizando a su Hijo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. N.T. Wright lo plantea de forma contundente. La cruz y la resurrección no son simplemente el final de la historia de Jesús, sino que es el comienzo de una nueva historia para el mundo. Y eso es cierto. Y si eso es cierto, entonces esta semana, la Semana Santa, no es solo algo que debemos conocer, no es solo algo que debemos recordar. Realmente la Semana Santa nos interpreta, nos revela quién es Dios, pero también nos expone quién somos realmente. Recordar y entender lo que llamamos Semana Santa habla mucho de nuestro corazón. Habla de que no somos tan buenos como la gente cree o nosotros nos creemos. Por eso no podemos observar esta semana como espectadores. Tenemos que caminar esta semana. No puedes ser un simple espectador. Debes caminar por donde Jesús caminó esta semana. Y esto empezó el domingo. El rey que nadie esperaba. Cuando Jesús entra a Jerusalén, lo hace en un contexto cargado de expectativa. La ciudad está llena, la tensión política es evidente. Ya antes los romanos han matado a judíos que tienen en su corazón liberar a su pueblo de la bota del imperio. Y el pueblo está esperando liberación. El pueblo quiere que vuelvan los días de David. Y entonces aparece Jesús, pero no como lo esperaban. No entra en un caballo de guerra,
sino en un burrito, en un pollino. Y la multitud entonces responde con ese entusiasmo mesiánico. Según podemos leer en Mateo 21:9, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ahora bien, aquí hay algo que me llama mucho la atención, y es que ellos estaban usando un lenguaje correcto, pero tenían una comprensión equivocada. Ellos estaban citando correctamente las escrituras veterotestamentarias, pero tenían una interpretación inadecuada. Esperaban un rey que resolviera sus circunstancias externas, que acabara con la pobreza. Ellos esperaban un rey que los enriqueciera, un rey que les diera estabilidad, un rey que los volviera, como dije, a esos días gloriosos del rey David. Pero Jesús viene a resolver una condición interna que es mucho más profunda que aquellas circunstancias externas, políticas, económicas y de salubridad que les rodeaban. Ellos quieren una liberación política, como en estos días. La gente no quiere otra cosa sino que seguridad y prosperidad. La gente a gritos pide vivir mejor. La gente quiere tener la tranquilidad de que puede ir a cualquier lugar y no va a pasarle nada. Y ellos querían esa liberación política, pero Jesús viene a traer la liberación del pecado. Jesús viene a librar del poder del pecado, del poder de la muerte y del poder del maligno. Pero ellos no entienden eso. No es lo que están esperando, no es lo que les interesa. Se parece mucho a lo que está pasando hoy día con las personas en las congregaciones. Solamente cuando anunciamos actividades que son objeto del interés que está a flor de piel de las personas, es entonces cuando los templos se llenan a reventar. Pero cuando le anunciamos a la gente la verdadera respuesta que necesita, cuando le anunciamos a la gente El Salvador, ¿saben qué? Muy pocas personas tienen interés en esto. Si yo hubiese invitado para esta reunión y hubiese creado una expectativa extraordinaria, seguramente todas las sillas estuvieran copadas, personas rodearan esto, y si inventar algunas estrategias creativas que respondan a ese deseo que tiene la gente, que no resuelve realmente el sentido de vivir de sus vidas, seguro las multitudes estuvieran otra vez gritando algo así como Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya llegó la respuesta. Así que la situación de ese domingo que está en esos judíos que conocen la Escritura, que citan la Escritura, pero que no están esperando lo que realmente necesitan, sigue siendo la situación de hoy día. Yo creo que este es un patrón que sigue vigente. Es posible reconocer a Jesús en términos correctos, pero malinterpretar completamente su misión. Porque todos tenemos expectativas sobre Dios. Esperamos que Dios resuelva, que intervenga, que actúe en nuestras categorías. Pero el problema no es que Dios no cumpla nuestras expectativas. El problema es que nuestras expectativas muchas veces no son las expectativas de Dios, ni es lo que realmente nosotros necesitamos. Claro, y debo decir que muchas expectativas nuestras son respondidas por el Señor. Sé que Dios extiende su mano misericordiosa y obra muchas veces en esas necesidades nuestras que consideramos demasiado importantes. Sé que Dios bendice a la gente en términos financieros. Sé que Dios sana a los enfermos y eso es una gran necesidad. Yo sé que Dios le da estabilidad a la gente, que Dios contesta muchos sueños y lleva a mucha gente a realizar propósitos increíbles de vida. Pero debo decir que eso generalmente no es lo más importante. Lo que Dios realmente quiere hacer es sanarnos de la enfermedad más letal que existe, nuestro pecado. Sanarnos, quitar el problema más grande
nuestro. Es nuestro pecado que nos impide disfrutar de la comunión con Dios. Seguimos a Jesús, pero muchas veces queremos que Él encaje en nuestro proyecto de vida en lugar de rendirnos al suyo. Eso pasó el primer día de esa semana que cambió la historia. La gente quería un Mesías que se ciñera a sus expectativas y entrara a su agenda. ¿Estás rendido a Jesús o quieres que Jesús se rinda a ti? Lunes, cuando Dios irrumpe en la religión. Al día siguiente entonces de ese domingo, Jesús entra al templo y lo que ocurre realmente es perturbador. La imagen es Jesús levantando la voz y con un látigo. Jesús está pateando las mesas de cambistas. Realmente es perturbador. Pero Jesús no está validando el sistema religioso judío, lo confronta. Leemos en Mateo 21, versículo 13, que el Señor dice allí en medio de esa escena perturbadora: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Eso es fuerte. Y esto no es un arrebato emocional de Jesús. No. Esto es un acto profético que revela algo más profundo. La religión puede deformarse sin que los participantes lo noten. La gente puede volverse profundamente religiosa y a la vez profundamente avara, codiciosa, manipuladora, resentida. La gente puede ser profundamente religiosa y a la vez profundamente inmoral. La inmoralidad, el resentimiento, el odio, el deseo de venganza no es solo de personas impías. Tristemente, mucha gente religiosa cae en ese sentido. Y bueno, ustedes tienen que saber que así como en los días de Jesús hubo mercaderes de la fe que tomaron la casa de oración para hacer negocios, así hoy día hay mercaderes de la fe. Hay gente vendiendo milagros, vendiendo esposo, esposa, vendiendo, cosas que la gente quiere escuchar. Y creo que Jesús está pensando que muchas comunidades de fe se han convertido en una cueva de ladrones. Pero, ¿sabes? Esa es una expresión bastante fuerte. Una cueva de ladrones. Es decir, no es una casa de ladrones, es una cueva de ladrones. Debo admitir que no pensé profundamente en esa línea, cueva de ladrones, pero es una cosa realmente perturbadora esa confrontación de Jesús. Entonces, el templo no solo era el centro espiritual de la oración, de los sacrificios, no, estaba vinculado a unas dinámicas económicas bien torcidas. Básicamente lo que estaba aconteciendo allí es que la gente venía de lejos y quería ofrecer un sacrificio al Señor, y las ventas estaban por encima de lo justo. Se convirtió en un negocio el culto al Señor, en una explotación y en una estafa. Y lo que debía ser un espacio de encuentro con Dios se había convertido en un sistema religioso corrupto. Aquí hay una de las críticas entonces que considero más fuerte de Jesús. Claro, esas que están en Mateo 23 también son asombrosas, esas críticas, pero esta que acabamos de encontrarnos en Mateo 21 realmente es una de esas críticas más fuertes de Jesús. Y ¿saben qué? El asunto no es contra las personas que creen, los que iban a ofrecer los sacrificios. El asunto es contra los líderes religiosos. Jesús está atacando el sistema. 2 capítulos después te encuentras que no los baja de hipócritas, de sepulcros blanqueados, de víboras, de ciegos, guías de ciegos, que no entran ni dejan entrar. Primero los sacudió allá, donde en vez de adorar al Señor, estaban explotando a la gente. Tú sabes, hay gente por allí que anda vendiendo agua, no sé de qué, para que la gente lo tome, aceite de tal cosa. Todavía el asunto se ve, una imagen de tal asunto también.
o te venden un viaje que no sé qué va a hacer con tu vida, tienes que abrir bien los ojos y discernir, porque Jesús está en contra de eso. Y yo estoy seguro que Jesús está dispuesto a atacar a estos líderes, a confrontarlos. Hay una oportunidad de arrepentimiento. Y entonces yo creo que esto nos obliga a examinar algo que es muy incómodo. Entonces, ¿es posible estar profundamente involucrado en espiritual y al mismo tiempo estar lejos de Dios? Jesús sigue diciéndole a esta gente más adelante: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Yo te lo voy a decir así, con profundo respeto por el pueblo creyente, pero en esta Semana Santa tú ves mucha gente haciéndose daño inclusive. En esta Semana Santa tú ves mucha gente dándose golpe de pecho. Tú ves gente que está en una novelería porque hace parte de la tradición, hace parte de muchas cosas, pero la gente está lejos del Señor. Lo que ocurre aquí en la ciudad es que prácticamente un mes antes de que aquí haya una fiesta del olpar, una fiesta de la cerveza, una fiesta de la inmoralidad, una fiesta de abusos y una cantidad de cosas, la gente un mes antes trata de hacerse una especie de purificación, porque saben a lo que van. Entonces a Jesús nadie lo está impresionando con cosas religiosas. Pero yéndonos al contexto de iglesias como la nuestra, que no son tan ritualistas, uno puede decir que puede servir, puede enseñar, puede participar, puede cantar, uno puede dar una clase de niño, uno puede recibir una persona en la puerta de la iglesia, uno puede hacer muchas cosas en la iglesia y aún así no tener el corazón rendido a Dios. Tú puedes diezmar si quieres y no tener el corazón rendido a Dios. Tú puedes diezmar porque Dios bendice, pero tú no tienes el corazón rendido a Dios. Tú puedes asistir a la iglesia y no tener el corazón rendido a Dios. Yo sé que esto es incómodo. Para mí es incómodo. Yo soy confrontado con esto. No soy mejor que ustedes. Es la palabra del Señor que nos habla de la semana que cambió la historia. Te dije que no tenías que ser un simple espectador. Vamos a caminarla. Y estamos caminando con Jesús y estamos en el día lunes. Tenemos fuerza para avanzar, para seguir caminando. La religión, cuando no es atravesada por el Evangelio, cuando la religión cristiana no es sostenida por el Evangelio, por Cristo mismo, tiende a convertirse en un sistema de control, en un sistema de méritos. Ahorita de Jean Paoli, mientras nos guiaba en el tiempo de oración, dijo: nada que hagas, nada que intentes hacer para Dios es suficiente. Y es la verdad, no hay mérito en eso. Servimos a Dios porque lo amamos, porque Él nos salvó. Entonces la religión, cuando no es sustentada, cuando no está centrada en el Evangelio, se convierte en eso, en un asunto de control, de chantaje, de intimidación, en una cuestión de mantener a los demás asusados, de mantener a los demás arrinconados, porque cuando a alguien le va súper bien con las normas y ve que otro no tiene normas, mira, se lo come vivo. Hay personas que su mentalidad encaja mejor en este sistema. El tema del mérito, el tema de la apariencia. Y Jesús no reforma ese sistema. Jesús lo confronta de raíz. ¿Sabe de qué Jesús trató ese sistema? De higuera estéril. Yo no sé si te encuentras un poco de esa escena por allí, cuando Jesús ve pasando, no es tiempo de higos y cosas, y ve una higuera por allí. Y Jesús dice: no, nadie se acerque y coma nada de ti. Al día siguiente la encuentran seca. Señor, ¿qué pasó? La higuera que maldijiste se secó. Y ellos están sorprendidos por eso. Y dice: les digo que si ustedes con fe, con vida, le dicen a ese monte trasládate y lo demás. Y bueno, y la razón de la higuera se refiere al sistema religioso judío que está muerto. Y Él tiene el poder para acabar con eso. Solo Jesús, solo el Evangelio tiene el poder de dar frutos para vida, de salvar. Martes, cuando la verdad no se negocia.
A medida que Jesús enseña, la oposición aumenta. Ahí es donde tú te encuentras unas preguntas melindrosas contra Jesús. Cuando le dicen, ¿y tú con qué autoridad enseñas? ¿Y tú con qué autoridad reprendes demonios? Y él dice, bueno, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes para responderle. ¿Juan vino de Dios o vino de los hombres? Y ellos, ven acá, si decimos de los hombres, esta multitud nos va a apedrear. Si decimos que de Dios, va a decir, ¿por qué no les creíste? Entonces, como la gente que tiene el corazón dañado, no, nosotros no sabemos. Yo tampoco les digo ahora con qué autoridad hago esto. Ahí es que viene también la pregunta, ven acá, Jesús, maestro, tú que lo sabes todo y no sé qué. Tú que crees en la resurrección, hubo una mujer que se casó con un hermano y la ley de Moisés, la ley del Levirato dice que si no tuvo hijos, el segundo tiene que casarse con ellos. Y así pasó todo y tuvo 7 maridos. Ven acá en la resurrección, ella de cuál de los 7 va a ser mujer. Jesús le dice, ustedes ignoran el poder de Dios y las escrituras. Porque en esos días, algo así dice el Señor, no nos daremos en casamiento. Es una cosa bien interesante, ¿eh? Bueno, sí, eso es para ponerte en contexto, que eso pasó por allí. Entonces le hacen preguntas para desacreditarlo. Los líderes religiosos tienen ira. Mira, le vienen a Jesús con cosas tan tremendas. Los saduceos y fariseos no se unían, no se gustaban. Pero cuando venían a atacar a Jesús, hasta los herodianos venían. Tú sabes, cuando te encuentras con el Evangelio, con Dios mismo, o recoges con Él o desparramas. O estás con Cristo o no estás con Cristo, pero no hay posición neutral con Él. Pero cada intento revelaba más de su corazón. Y sabe, ese corazón de ellos es el nuestro. No me quiero anticipar, pero cuando escupían a Jesús, tú estabas escupiendo. Cuando Jesús fue traicionado, tú y yo le traicionamos también. Y eso se da en la cotidianidad. No le amamos tanto como realmente deberíamos o creemos. Así que cada intento de desacreditar al Señor los confrontaba. Y en medio de ese conflicto, mira lo que dice Jesús. Estás conmigo otra vez en Mateo 21, pero esta vez en el versículo 42. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Que lo expliquen los ingenieros civiles y los arquitectos ahora. Lo que Jesús está haciendo aquí es algo que realmente es fuertísimo. Está diciendo que aquellos que se creen tener el control espiritual, en realidad están rechazando el fundamento mismo de la fe, que es Dios, Jesús. Ustedes que son constructores no sé qué y vienen haciendo todo este sistema, realmente ustedes están construyendo sin el fundamento para que esto se sostenga. Yo, Jesús, estoy citando a Jesús, ¿ah? Esto es increíble. Un cristianismo sin Jesús no es el evangelio. Hay cristianismos, fíjate lo que estoy utilizando, una palabra en plural. Hay cristianismos. Hay cristianismos, pero hay un solo evangelio. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. Bueno, la verdad de Dios no siempre cae bien. A nosotros nos gusta esa verdad de Dios que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y me fascina a mí, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu Señor me haces vivir confiado. Yo tengo una historia con ese salmo. Y es que como yo tuve una época en la adolescencia que me daba miedo dormir solo. Entonces yo me compré una Biblia grande, de pasta dura y canto rojo. Y dormía con mi Biblia en el pecho. Y yo repetía eso. En paz me acostaré, así mismo dormiré. Porque yo a veces creía que algo me estaba mirando. Pero luego entendí que la cosa era más profunda. Cuando David oró eso, es que lo estaban buscando para matarlo. Yo dije, no, pero yo lo que tenía era un sustico. Y luego
Cuando he enfrentado deudas, compromisos increíbles, una situación de mi casa difícil o lo que sea, cada vez que oro eso con sinceridad, puedo estar tranquilo. O sea, a nosotros nos gusta esa verdad de Dios, pero esa verdad de Dios que nos confronta con nuestro pecado, sinceramente, nos ofende y nos avergüenza. Esa verdad de Dios que dice que no hay mérito alguno para que vayas al cielo, es ofensiva, porque Dios está diciendo que definitivamente buenos no somos. Entonces, nos gusta la idea de un Dios que nos acompaña, nos consuela, nos provee, y alguien diga amén. Porque eso realmente a mí me encanta. Imagínate que no tuviera eso. ¿Cómo viviría uno, por Dios santo? Pero la idea del Dios que también es fuego consumidor, que también castiga, que es justo, que te está dando una oportunidad para arrepentirte y tú sigues jugando con Él, pero que algún día, como eres su hijo, va a apretarte, eso no nos cae bien. No nos cae bien que lo que sembramos, recogemos. No nos cae bien esa verdad que tenemos que perdonar como Cristo nos perdonó, porque cada quien le gusta, como dicen los dominicanos, añoñar su resentimiento. Palabra para hablar de consentir y en contexto nuestro, pechichar. Cada quien pechicha su pecado, cada quien consiente lo que le conviene. Entonces, cuando Dios nos comienza a sacudir esos ídolos del corazón, eso es incómodo, eso es terrible. Porque cuando Dios nos sacude, se desmantelan las falsas seguridades. Yo creo que el problema no es la falta de la revelación de Dios. Yo creo que el problema es nuestra resistencia a ella. Palabra hay. Piensen ustedes, a pesar de los sancochos doctrinales que hay por ahí, a pesar de las cosas torcidas, yo creo que difícilmente alguien en Occidente dice no sé nada de Jesús. Porque cada quien a través del mundo digital algo dice de Jesús. Entonces, hay revelación, hay muestra. La Biblia es traducida a cientos de idiomas y está en aplicaciones. Es decir, por falta de revelación no es. El problema es nuestro corazón. Es nuestra resistencia, nuestra rebelión, nuestro pecado. Miércoles, cuando la cercanía no es suficiente, estamos recorriendo la semana. ¿Y eso qué es, pastor? Es que en medio de todo este contexto que ya he estado explicando, hay un discípulo de Jesús que toma una decisión. Se llama Judas Iscariote. Mira el versículo 16 de Mateo 26. Desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Fíjese cómo dice, cómo introduce el versículo. ¿Desde entonces qué? Desde entonces todo lo que vengo hablando. A Judas no le gustó eso. Judas, al parecer, dicen algunos eruditos, que tenía ese deseo de que Jesús fuera ese Mesías esperado. Algunos piensan que le gusta defender a Judas, que Judas realmente contribuyó a la redención, sin querer queriendo, pero que él decía, si yo lo entrego, si yo lo presiono, si lo tienen agarrado, él ese poder que tiene de sanar a los enfermos, lo va a utilizar, va a chicharrar soldados, va a hacer todo esto y lo voy a forzar. A algunos les gusta especular esa cosa. Yo lo único que sé es que la Biblia dice que era ladrón. No voy hasta allá en esa especulación, sonó como extraordinaria, ¿eh? Esas cosas, como que le llaman teorías conspirativas. Pero yo no voy allá, no llego allá, no puedo con eso. Pero sonó interesante, para película. Aquí encontramos una de esas verdades sobrias del Evangelio. Tomen nota, por favor. La proximidad a Jesús no garantiza transformación. Lo voy a decir de otro modo. Tú puedes estar convencido, mas no convertido. Hay un músico vallenato cristiano que tiene una canción que una de las frases dice:
cuidado con Judas. Entonces, entre la cosa dice el vallenato, esa canción popular, dice que andaba con Jesús, comía con Jesús. Yo no me acuerdo qué es porque debo confesar que no hago match con eso. No sé. No conecto ahí, pero lo que está diciendo el hombre es cierto. Mira, Judas recibió la misma enseñanza de Pedro y de Juan. La misma comisión de ir a predicar el evangelio. ¿Y qué te parece? Judas también recibió el poder de sanar enfermos y echar demonios. Mira al de al lado y dile, ¿ah? Sí. Es lo mismo. Le escogió. Amor. Impresionante. Participó de la cena del Señor. Pero mira al de al lado y dile, pero el único que guardaba el dinero de los 12 era él. Qué interesante. Bueno, finalmente lo que yo creo es que Judas no era un observador externo, realmente era un discípulo. Seguía a Jesús, se identificó con Jesús. Como dije, recibió el mismo encargo y él vio milagros, quiero decir eso. Escuchó de cerca al Señor y aún así lo traiciona. ¿Por qué? Porque la exposición a la verdad del evangelio no es lo mismo que la rendición a esa verdad. Yo te lo voy a decir de esta manera. Piensa tú cuántas predicaciones serias y bíblicas has escuchado en los últimos 5 años. Ahora quiero que me digas qué has hecho con esas predicaciones fieles a la Escritura, claras en su exposición y además de eso relevantes. ¿Qué has hecho tú con las últimas predicaciones que has escuchado en 5 años recientes? Dime qué has hecho. Dime qué he hecho yo. Entonces la exposición a la verdad no es lo mismo que rendirse a la verdad. Dios hoy te trajo con un plan. Y espero que disfrutemos los últimos 10 minutos que quedan de esta celebración, mientras escuchamos la palabra. Y espero que puedas abrir el corazón, porque el mismo poder que resucitó a Jesús puede hacer que hoy nuestro corazón se rinda a Él. Demos un aplauso a Cristo, por favor. Los que estamos aquí necesitamos recorrer esta semana. Creo que esto es más útil que andar con un crucifijo. Creo que esto es más útil que tener la frente con una cruz. Creo que esto es más útil que darte golpes de pecho. Aquí podíamos tener hoy un número especial y otro el jueves y otro el sábado y otro el domingo y tratar de impresionarte con actos, y en algún momento quizás hay que hacerlo, no digo que no, pero lo más importante es que se te predique el evangelio. Y si algo yo encuentro en esta semana que cambió la historia, es eso, el evangelio, a Cristo mismo. Entonces, lo quiero decir ahora de esta manera: es posible estar cerca de lo correcto y seguir gobernado por nuestro corazón egoísta y pecaminoso. Podemos detenernos 30 segundos, poner la mano en nuestro pecho y decir: Señor, toma mi corazón pecaminoso. Amén. Jueves, la cena que interpreta la cruz. ¿Habías pensado en eso? ¿Tú sabías que cuando Jesús habla en esa última cena o en esa Pascua que tomas con sus discípulos, Él lo que está hablando es de la cruz? Pero yo no encuentro la cruz por ahí, pastor. Sí, ahí está la cruz. Jesús eso es lo que está haciendo. Está interpretando su muerte antes de que ocurra. Ve conmigo a los versículos 19 y 20 de Lucas 22. Pastor, ¿y por qué empezaste a leer Mateo? Y luego te adelantaste al 26 de Mateo, estabas en Mateo y ahora te está en Lucas. Bueno, porque simplemente son perfiles de la misma historia. ¿Estás conmigo allí? Mira lo que Jesús dice en esa cena, hablando de la cruz: esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Wow. Y el resto de lo que dice esos versículos quiero ministrarlos para ti el primer domingo de abril. Es decir,
dentro de unos días. Ya. Quiero que pensemos en eso. Será increíble cuando participemos de la Eucaristía, de la cena del Señor. Bueno, pero quiero regresar aquí al jueves, porque yo creo que esto es clave. Jesús no es una víctima de la circunstancia, Él está en control. En otra porción de la Escritura dice, ¿sabe qué dice el Señor? Dice, yo pongo mi vida. Jesús no fue víctima de la circunstancia. Eso es bueno aprenderlo también nosotros en Semana Santa, que somos seguidores de Jesús, dejar de estarnos victimizando. Últimamente yo estoy luchando con eso. En serio que se lo digo. No sé usted, pero yo me estoy estudiando y últimamente he estado victimizándome, sí. Pero Jesús está al control. En algún momento que el funcionario romano que dice, mira, yo tengo el poder a ti para liberarte. Háblame, cuéntame, ¿qué puedo hacer por ti y tal? Yo no sé qué esperaba allí. Algunos comentan que está esperando la liga. Y le dice la mujer, hey, mira, no te vas a meter con ese hombre. Yo estuve perturbada anoche. Mira el asunto, no, pero tú sabes que cuando te toma a ti esas artimañas políticas y la codicia y toda esta cosa, tú puedes tener a Dios mismo enfrente. Te importa nada. Él tenía a Dios enfrente. ¿Sabe qué le dice? Tú no tienes ningún poder para mí si no te es dado del cielo. Si yo quisiera, tienes ni idea. En algún momento que Pedro sale, tú sabes, a defenderlo, y sabemos que yo no creo que intentó cortar la oreja nada más, porque no creo que le haya sido el zorro, con esa precisión de espadachín. Yo creo que intentó llevarse fue otra cosa, y le dije, cálmate. Vienen contra Jesús, y Jesús extiende la mano y comienza la gente al piso a caer, y le dice, ¿tú crees que si yo no pido legiones a mi Padre no me los da? Todo esto para decirte que allí cuando Jesús está interpretando la cruz, hablando de su cuerpo, hablando de su sangre, que por ustedes es entregado, está mostrando que Él es el cumplimiento del Cordero Pascual. ¡Wow! ¿Alguien puede celebrar porque el Señor tomó su lugar en la cruz? Eso es impresionante. Y Él se entregó su vida voluntariamente. Él entregó su vida. Él no está en obras del diablo. Alguna vez yo vi una obra de teatro cuando era estudiante del instituto bíblico, y la obra de teatro más o menos mostraba, porque no sé dónde sale la idea, pero la obra de teatro mostraba que cuando Jesús lo están crucificando, el diablo tiene una fiesta y se ríe y no sé qué, y el sábado el diablo tiene una parranda allá en el infierno. Pero oh, sorpresa cuando resucita el domingo. Oye, a mí me gusta la historia esa, ¿sabe? Pero yo no me la encuentro en la Biblia. Satanás no entregó nada a Jesús. Quiero que eso le quede claro. No fue entregado por el diablo. Él puso su vida. Sí es verdad que Pilato ordenó eso, que los líderes judíos también, porque usted lo sabe ya que Pedro se lo restregue en la cara. Pronto volvemos a la serie del libro de los Hechos, ¿vieron? Y se los restregue, pero ¿sabe qué dice Dios? Dice Pedro, por el determinado consejo de Dios, Él puso su vida. Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Wow. Y entonces esto hace que uno tenga que redefinir todo. Lo que parece derrota en realidad es victoria. Lo que parece pérdida en realidad es el medio de nuestra salvación. Dios toma lo más terrible de nuestro pecado para mostrar su maravillosa y extraordinaria gracia. Y hay tantos ejemplos en la Biblia como Dios torció un pecado y mostró gracia, mostró poder, mostró redención. Solo te digo unos cuantitos. La envidia de los hermanos de José, Él la convirtió en preservación de vida para esos envidiosos. ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece eso? Dime ¿qué te parece eso? ¿Quieres que te diga algo más profundo? ¿Quieres que te diga algo más profundo? Judas toma a su nuera por una prostituta sin ser una prostituta, aunque ella interpretó una prostituta, por lo tanto se prostituyó. En ese pecado del suegro y la nuera, ¿sabe qué sale? El Salvador del mundo. Dale un aplauso. Él es descendiente de Tamar. O sea, es una cosa bárbara.
Ahora, lo que te quiero decir es que Dios no está allí haciendo maldad, Dios no está pecando allí, pero Dios es capaz de tomar tu pecado y mostrar su poderosa redención. Eso es como tremendo. Lleguemos al viernes, la cruz donde todo converge. En la cruz vemos la profundidad de nuestro problema, pero también vemos la solución divina. Y ahí quiero leer contigo 2 Corintios 5, versículo 21. Mira cómo ve el apóstol Pablo esto. Dice: aquel que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Quiero que lo leas conmigo, por favor. Puedes levantar tu voz y leer conmigo: aquel que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Ya sabes de quién está hablando, ¿eh? De Jesús sin pecado. Entonces Dios no pasa por alto el pecado y lo asume en Cristo. La paga del pecado es la muerte, y lo voy a decir así, lo he dicho otras veces: Dios no mató a la humanidad, mató a su Hijo para salvar la humanidad. Este es el asunto, pero Dios no pasa el pecado por alto. Entonces yo estoy seguro que la cruz no es Dios en contra de Jesús. Yo sé que aunque Él no pase el pecado por alto, es Dios en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo. En esa muerte de Cristo somos reconciliados por Dios, amados por Dios, siendo sus enemigos. Dios vio tus pecados de ahora, los pasados y los que vas a cometer. Y ahí en su Hijo, en la cruz, está diciendo: hey, yo te amo, aunque me des la espalda, yo te amo, estoy contigo. Y eso significa que nuestra culpa realmente no es minimizada, pero tampoco eso es el final de nuestra historia. Eso es lo que me encanta. Esto no termina el viernes. Sábado. Esta me encantó llamarla así, cuando Dios parece ausente. Después de la cruz viene el silencio. Hay silencio, los judíos están celebrando su Shabbat. Y este quizás es uno de los momentos más difíciles de entender. La frustración que pueden tener estos discípulos, el pánico. Tú te los imaginas el sábado, vienen por nosotros. ¿Tú te acuerdas que hace nada más un par de días el Pedro dijo hasta con vulgaridades, dijo: no lo conozco? Porque cuando veías una crucifixión tan salvaje como esa, tú no querías estar ahí. Yo creo que todos hemos vivido en algún momento, mírame aquí, entre comillas, sábados. Esos sábados, vamos a decirlo así, no tu sábado en que sales en pantalón corto al supermercado y algunas mujeres con su toga puesta al supermercado y eso no. No me refiero a ese sábado. Quiero que estés en el sentido de lo que estoy explicando. Hay momentos en los cuales Dios parece callado, donde no hay respuesta, donde todo parece que no hay solución, que todo se acabó. Pero este sábado de la semana que cambió la historia nos enseña algo crucial. La ausencia aparente de Dios no es inactividad de Dios. Dios siempre está trabajando, Dios siempre está al control, aunque tú no lo escuches. Dios sigue obrando incluso cuando no lo vemos. Yo no sé si te ha pasado aquí, y quizás alguien aquí entró hoy así. Tú viste el coro adorando, ¿ah? ¿Estás aquí conmigo? De pronto este es tu caso, y tú viste el coro y escuchaste música solamente, no conectaste en la adoración. Porque estás cargado, porque estás abatido, porque no ves respuesta y este tipo de cosas. Eso le puede pasar a uno inclusive al venir un domingo a la iglesia. Pero también pasa cuando no tienes ánimo para asistir a la iglesia. A veces uno está abrumado por problemas, por angustia, y tú oras y es como si Dios no escucha. Pero hoy te lo digo, ese sábado enseña que Dios sigue obrando. Y no creo que el sábado el Satanás tuviera ninguna parranda en el infierno. Lo que creo es que Dios está obrando.
Bendito domingo. Llega el domingo increíble. Es la razón por la cual los cristianos tenemos esa mayor celebración, porque nuestro Señor resucitó en domingo, la resurrección. Pero yo te quiero decir algo, o lo que he estudiado ahora sobre esto, sobre todo leyendo al obispo N.T. Wright, anglicano, es que esto de la resurrección es una cosa tan profunda que nos está hablando del inicio de la nueva creación. Tú estás aquí conmigo, dame tus oídos y tus ojos acá, porque estoy a punto de terminar mi sermón. Y entonces llega ese domingo, cuando es el primer domingo de trabajo de los judíos, y entonces la tumba está vacía. Mira Mateo 28, versículo 6, por favor. No está aquí, ha resucitado. No está aquí, ha resucitado. Entonces, eso hay que celebrarlo. Uno se alegra. Es una cosa realmente que sacudió, que consternó a las mujeres y a los otros discípulos, y no lo podían creer realmente. Pero lo que dijeron los ángeles es: porque ustedes buscan entre los muertos al que vive, va delante de ustedes. Algo increíble. Entonces, creo realmente que la resurrección no es simplemente un final feliz, es el comienzo de una nueva realidad. ¿Y por qué es el comienzo de una nueva realidad? Mira por favor conmigo 1 Corintios 15:20. Dice: Cristo ha sido levantado como primicias. ¿Tú sabes qué es primicia? Lo primero y lo mejor. Cristo es lo primero y lo mejor de todos los que vamos a resucitar. Entonces yo quiero que me des aquí tus oídos para que te centres en lo siguiente. ¿Sabe qué es eso? Que Jesús resucitó muchas cosas, que definitivamente era el Hijo de Dios, que no era un pecador. Yo puedo decir muchas cosas, que la muerte no tenía cómo retener esa vida nunca, pero yo te quiero dejar hoy en el corazón esto: la resurrección de Cristo. Al cerrar esa semana, significa que como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Eso es lo que está diciendo Pablo en 1 Corintios 15:20. Él es la primicia, Él es el primero de muchos que vamos a resucitar. ¿Y eso qué significa? Desde el día que Jesús resucitó, que empezó la nueva creación. ¿Tú habías pensado en eso? Empezó la nueva creación, empezó la nueva humanidad. Jesús es el primero de todo lo que viene. Nosotros vamos a resucitar algún día. ¿Te acuerdas que te dije que hubo una semana que me marcó, que no me puedo olvidar? El día que me dijeron que mi hermanito tenía cáncer. Ahora yo te voy a decir una cosa. En esta Semana Santa, algún día lo veré resucitado. ¿Entiendes eso? Y me lleno de esperanza y me lleno de ánimo, y voy a ver a cada siervo del Señor, a cada hermano que ha partido aquí en la iglesia, a Yale, a la hermana Marisa Márquez, y al primero que sepulté, a Felipe Grau. Yo voy a ver a esos hermanos. Es decir, yo quiero que tú entiendas que esto no es un mito para crearte una ilusión. La resurrección de Cristo no es un escapismo espiritual, es renovación total. Es renovación total. Ahorita el ministro de la alabanza, Martín Vega, cuando nos inspiró a orar, pidió ese poder del Señor y lo dijo claramente, porque así lo cita el apóstol Pablo: el mismo poder que resucitó a Jesús es el mismo poder que obra en nosotros. Y esto es esperanza. Y si tenemos esa nueva vida, esa nueva humanidad con el Señor, quiero decirte que muchas cosas pueden pasar aquí y ahora por el poder del Señor. No es un escapismo. Los cristianos no somos tontos. Hay científicos, hay personas que piensan, y también somos incrédulos, también tenemos un corazón que se resiste, pero esta verdad nos dice claramente que ha empezado la nueva creación. ¿Sabe qué significa esto? Que el mal no tiene la última palabra. ¿Estás aquí conmigo? ¿Sabe qué significa esto? Que tu enfermedad no tiene la última palabra. ¿Sabe qué significa esto? Que tu culpa no tiene la última palabra. Que las acusaciones del maldito de Satanás no tienen la última palabra en tu vida. Que los religiosos que te acusan no tienen la última palabra. ¿Sabes cuál es el final de tu vida? Vivir para siempre con el Señor, y Él va a renovar todas las cosas. Amén y amén.